Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por juntarse el día de hoy. Vamos a dar comienzo a este webinar que hemos llamado Feminismos y Pedagogía desde lo digital. Primero quiero agradecer a nuestras panelistas, pedirles que también enciendan sus cámaras para que ustedes les puedan conocer. Muchas gracias por acompañarnos, Roxana, Gabriela y Valentina. Muchas gracias por aceptar juntarse en este espacio. Primero quiero contarles un poquito cómo es que se da este espacio, cómo se genera este espacio. Hace un año aproximadamente, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna inició la Escuela de Formación Feminista Lo Haremos Caer, con activistas de 17 organizaciones feministas de todo el territorio ecuatoriano. El proceso duró aproximadamente 6 meses. Abordamos en este espacio varios temas como autocuidado, seguridad holística, historias, teorías y pensamientos feministas, cuerpo, sexualidad, aborto, salud, herramientas teóricas y prácticas para el acompañamiento, e innovación para incidencia estratégica feminista. Y también para contarles un poco de esto, ahora se está viniendo la escuela también virtual para las que se inscribieron en ese espacio. Después de este espacio, de este encuentro, actualmente conformamos una articulación feminista con el objetivo de aportar en la formación en distintos ámbitos, disciplinas y campos de quienes hacemos parte de estas organizaciones u de otras organizaciones feministas con la finalidad de trabajar en la consolidación de una comunidad político-feminista en nuestro país. Este laboratorio que tenemos aquí, este webinar que es parte de este laboratorio, se forma en este contexto y ha sido diseñado con el fin de profundizar sobre pedagogías feministas y que las colectivas del país, las que estamos trabajando, puedan contar con más herramientas para su trabajo en proyectos, talleres y más. Entonces, muchas gracias también por estar. Este webinar se presenta como un espacio de reflexión sobre las pedagogías feministas en lo digital. Tenemos algunas preguntas como para poder comenzar, que es, por ejemplo, ¿es posible construir espacios digitales más amigables con las mujeres y con las personas trans? ¿Cómo acercarnos y seguir construyendo en la actualidad? ¿Es posible reencontrarnos desde lo digital con la actualidad, además que nos empujó hacia lo digital? Las distancias, las fronteras, las barreras físicas limitan mucho el accionar. Lo digital se puede presentar como una herramienta para el esfuerzo por establecer diálogos y sobre todo en el contexto actual. La Internet como herramienta comunicacional nos permite crear espacios políticos para ampliar los ámbitos de las organizaciones sociales y contrastar entre comunidades e individuos. Les quiero contar también los objetivos de este webinar, que son reflexionar acerca de las posibilidades que nos permite lo digital, intercambiar también herramientas, ideas lúdicas y didácticas, identificar barreras de acceso a herramientas digitales para las mujeres y para las personas trans. Y antes de darle paso a la primera panelista, quiero también contarles a todas que existe un espacio aquí para preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, puedan hacerla escrita, o si no, al final también vamos a tener un espacio de diálogo para que puedan también como contar un poco sus experiencias y hacer las preguntas. Entonces, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a Roxana. Déjenme ver si estás por aquí. Sí, ahí está, ya lista. Roxana es educadora popular, feminista, es integrante de Pañuelos en Rebeldía, es del equipo en educación popular y es integrante de feministas de la Yayal. Ella trabaja en Pañuelos en Rebeldía, bueno, es parte de Pañuelos en Rebeldía, que estos realizan sus prácticas de formación de educadores y educadoras populares. La educación popular se define como una pedagogía libertadora, cuestionadora de todo sistema educativo que tiende hacia la domesticación. Desde esta concepción, el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía promueve procesos de formación de educadores y educadoras críticos, problematizadores de la realidad, identifica la naturaleza política de la educación y a la educación popular como una herramienta que sirve para contribuir con procesos organizativos que tienden a la transformación y a la emancipación de la sociedad en que vivimos. De manera que, a partir de la lectura del mundo y a través de la acción concreta, se asume el compromiso de recrear. Desde la educación popular se
se propone aportar en el análisis, el cuestionamiento, la deconstrucción y la transformación de las relaciones sociales vigentes de dominación y explotación generadas por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Bienvenida, Roxana. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todas. Gracias por la invitación. Yo formo parte, digamos, de un equipo de educación popular que se llama Panuelos en Rebeldía, que trabaja en Argentina, pero que se vincula con diferentes movimientos sociales, sobre todo, y feministas de América Latina. Tenemos, digamos, uno de nuestros objetivos, como pensamos a la educación popular como una pedagogía crítica nacida en América Latina, poder fortalecer esos vínculos con nuestras compañeras de la Vía Yala, y en ese caminar, como militante, digamos, educadora popular, también formamos parte de Feministas de la Vía Yala, que es una red de feministas que, digamos, participan diferentes compañeras de nuestro Vía Yala, donde potenciamos nuestra aparición en el espacio público, donde también trabajamos en la formación de educadoras y en la formación política feminista, y donde también denunciamos las violencias, las múltiples violencias que vivimos las mujeres, pero también construimos y apostamos a la construcción de experiencias sustitutivas, alternativas a la imposición, digamos, de la lógica patriarcal, como decía la compañera, capitalista y colonial. Quiero, digamos, empezar mi intervención pensando en el contexto en el que estamos, ¿no? La cabeza piensa en donde los pies pisan, nos dijo nuestro educador popular Paulo Freire, y me parece que cuando pensamos en nuestra formación feminista, y en este contexto merece, digamos, una mirada especial. Vivimos en un contexto de profunda crisis civilizatoria, de una crisis social, económica, política, cultural, de los géneros, ecológica, territorial, y sobre todo también vincular y subjetiva. Sin lugar a dudas, la pandemia pone en evidencia, sobre todo en nuestros territorios de la Vía Yala, y exacerba, digamos, pone en evidencia y exacerba procesos de injusticia que viven nuestras sociedades, procesos sumamente deshumanizadores de la vida en todo su sentido, y hay una concepción hegemónica en nuestras sociedades que legitima que ciertas vidas sean desechables, que ciertos cuerpos sean sacrificables, y que facilitan procesos de aceptabilidad de algunas muertes, o de ciertas muertes y de ciertos cuerpos, como son los cuerpos de las compañeras travestis, los cuerpos de las mujeres indígenas, los cuerpos de las mujeres negras, los cuerpos de las mujeres trabajadoras precarizadas, los cuerpos de las mujeres negras, y los cuerpos de las niñas pobres, sobre todo, que para la sociedad hegemónicamente se las suele llamar no niñas, sino menores, desde una perspectiva tutelar. Este régimen capitalista, patriarcal, colonial, que actúa en bloque y que actúa despojando subjetividades y despojando formas de vivir, formas de habitar nuestros territorios, formas de pensar y saberes también que portamos las mujeres históricamente, pero también las sociedades y los pueblos que muchas veces están atravesadas por cuestiones de clase, de etnia y de raza, es de alguna manera afectada particularmente, ¿no? Vivimos en un contexto de precariedad económica en todos nuestros países, un creciente desempleo, procesos de migración que no cesan, pero a partir, digamos, que no cesan y que no están parados. Lo que sí, digamos, se agudiza son los procesos de estigmatización, las violencias patriarcales aparecen de manera feroz, hay una estrategia, digamos, de imposición del miedo y del terror en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, en nuestras comunidades, que permea nuestros procesos de formación, esta realidad que vivimos. El sistema de salud son sistemas en general precarios, mercantilizados, con fuertes problemas de insumos, con fuertes problemas de las poblaciones de accesibilidad
con abordajes que no son integrales, que no son complejos, que predominan, digamos, la mirada de expertos, generalmente de epidemiólogos, hombres, o de médicos, es decir, un sistema de salud hegemónico donde lo biológico es ponderado por sobre otros procesos sin mirar la integridad de lo que implican los procesos de salud, y cuando las comunidades deciden cuidarse autónomamente, son también sancionadas y son también, de alguna manera, vulnerabilizadas en su derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Esto me parece importante pensarlo, y me parece importante cuando pensamos en formación feminista, pensar en los sujetos y las sujetas que son parte de nuestros procesos, particularmente Pañuelos en Rebeldía trabaja con mujeres, con travestis, con personas con identidades disidentes, que son de sectores populares, y que, digamos, les resulta muchas veces difícil el acceso a la tecnología virtual, o el acceso a cualquier tipo de tecnología. Cuando hablamos de este momento, hablamos de un momento donde se presenta una sociedad de control y de vigilancia fuertemente, se profundiza, cada vez se profundiza de manera más sofisticada, y en este contexto de sociedad de control y vigilancia, el control también es mediático y es cibernético. Entonces, para nosotras es importante pensar que la tecnología es un arma de doble filo, y cómo pensamos nuestros procesos de educación popular cuando la tecnología es limitada, es inaccesible para gran parte de nuestra población, de nuestras sociedades, de sectores, digamos, de nuestra sociedad, cuando la mayoría de la sociedad no tiene acceso a los medios virtuales, a la tecnología, y se presentan al desnudo barreras materiales, pero también barreras simbólicas de lo que implica la utilización de la tecnología. Cuando hablamos de este contexto, decimos y pensamos que en el contexto contemporáneo los cuerpos y las subjetividades están reguladas ya no solo por las instituciones tradicionales disciplinarias, como puede ser el trabajo, la escuela, la familia, los medios de comunicación más tradicionales, sino también por la tecnología digital y por formas de transmisión digitales que afectan nuestras subjetividades, nuestras sexualidades, nuestros cuerpos. Cuando pensamos en procesos de formación feminista, cuando abordamos desde nuestra práctica procesos de formación feminista, trabajamos desde una perspectiva de la educación popular, donde somos críticas, muy críticas, desde esta digamos, filosofía, a las tradiciones bancarias de la educación, a las tradiciones hegemónicas de la educación, donde el o la sujeta del proceso de aprendizaje es un depósito y no es partícipe activa de los procesos. Por lo cual, la dimensión de la bancarización educativa en estos procesos de virtualización, decimos en algunos casos forzada, es un tema a pensar, como es un tema a pensar la dimensión de los cuerpos. Cuando trabajamos desde las pedagogías feministas, desde nuestra experiencia, la dimensión sentipensante, la integralidad en el proceso educativo, no solamente la racionalidad, sino también la dimensión, digamos, que adquiere el cuerpo, la corporabilidad, para los procesos vivenciales, esencialmente vivenciales de educación popular y de pedagogía feminista. Bueno, nos hacemos una pregunta de cómo es posible cuando el cuerpo y cuando las formas de expresividad desde la integralidad de que somos están de alguna manera coartadas por una pantalla que muchas veces ni nos miramos, como es en este caso, digamos, donde está hablando una persona sola, y es difícil los procesos de participación activa y los procesos de diálogo, ¿no? Como, digamos, la educación popular, además de una pedagogía crítica, de una pedagogía sentipensante, es una pedagogía dialógica, de construcción de saberes diferentes. Entonces es complejo la situación de los procesos de virtualización en este contexto. En este sentido, como Pañuelos en Rebeldía, hemos convocado algunos diálogos que intentamos diálogos virtuales,
intentamos encontrarnos con colectivos y movimientos sociales con los que trabajamos para sostener vínculos, relaciones y también ámbitos sobre todo de lucha popular. Digo esto porque en esto se enmarca nuestra experiencia. Entendemos que es importante reafirmar que consideramos a la educación popular como una educación que tiene una dimensión sobre todo en las resistencias de los pueblos, de las luchas emancipatorias. La concepción de la educación popular se afirma en la creación colectiva de conocimientos como principio básico de nuestro accionar, y en la relación teoría-práctica. Por eso nos preocupa que en los meses de aislamiento social, sobre todo, se generen iniciativas y metodologías de educación bancaria. Uno de los desafíos principales de la educación popular es seguir caminando al lado de los movimientos, formando parte de los movimientos populares, intentando aportar procesos de formación en temas que consideran y que consideramos prioritarios, necesarios, urgentes para trabajar, y contribuir a procesos también de sistematización y teorización de experiencias en diálogos de saberes, ¿no? La tecnología obviamente no es neutra, la mayor parte de los formatos y plataformas virtuales, incluso las que estamos utilizando aquí, dificultan muchas veces los modos de vincularnos, ¿no? Es difícil que fluya la palabra, que aparezca, digamos, el diálogo, es un desafío poder, digamos, entablarlo. Entonces, tenemos algunas preguntas, es cómo podemos generar espacios reales de diálogo, cómo podemos fomentar espacios entre organizaciones, sobre todo, cuando además la urgencia de las organizaciones, por lo menos desde nuestro campo de trabajo, tiene que ver con la urgencia de poder subsistir, poder apalear lo que decimos, el hambre, la indigencia, poder que esté garantizado un derecho básico. En Argentina hubo algunos focos, digamos, de coronavirus en barrios populares llamadas villas, donde la gente no tiene ni agua potable, no tiene luz, no tiene agua, entonces la urgencia de la sobrevivencia es un tema para pensar, por lo menos en nuestra experiencia y con las compañeras con las que trabajamos y caminamos cotidianamente. ¿Cómo cuestionamos las estructuras jerárquicas en ese sentido, de pensar la construcción de conocimiento, de pensar la forma, digamos, de poder analizar críticamente la realidad, es otro aspecto, y cómo contribuimos a fortalecer redes, tejidos de solidaridad en este contexto, sobre todo, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar también como educadoras y educadores populares críticos en la seguridad informática, y en el autocuidado general? ¿Cómo fortalecemos las redes de comunicación popular, tratando de no generar una intensidad de información que muchas veces es información desesperanzadora, que apuesta, digamos, al colapso de la sobreinformación, y sobre todo la información desde los medios hegemónicos es desoladora y te genera, digamos, situación muchas veces de impotencia? Entonces, ¿cómo favorecemos y fortalecemos y visibilizamos miradas de la resistencia, desde las resistencias de los movimientos populares, y contribuyendo a la pedagogía de la rabia, de la esperanza? Es uno de nuestros objetivos. ¿Cómo entonces colocamos la virtualidad como una herramienta y no como un fin? Nuestra trinchera siempre es la lucha, nuestra forma de militancia no es la virtualidad, sino es la construcción de experiencias vivenciales, críticas, de la aparición incluso en el escenario público de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas. Es un tema cuando muchas veces no podemos salir por el aislamiento obligatorio, social obligatorio. Y un elemento importante a tener en cuenta es cómo desde la comunicación alternativa, desde la comunicación popular, podemos generar estrategias donde en lo primero que podamos poner luz es en la lucha por el derecho a la información veraz, y por otro lado, cómo democratizamos el acceso a los diferentes espacios de comunicación virtual,
que sirvan para superar el aislamiento y no para profundizar las diferencias en nuestras luchas. Cómo usamos los diferentes espacios para acumular también en nuestras luchas, en nuestras fuerzas. En este sentido, digamos, nosotras decimos, es importante utilizar todas las herramientas, pero también es importante visibilizar críticamente las consecuencias de la utilización de ciertas herramientas y la diferencia que existe muchas veces, insisto, diferencias materiales, simbólicas en el acceso a estas herramientas virtuales, donde sostengo, digamos, fehacientemente, de que muchas veces para muchas mujeres, para muchas compañeras de las diversidades trans, el acceso a la tecnología está vedado por condiciones materiales, por condiciones simbólicas, también por una cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo se ha sobrecargado muchísimo sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo, digamos, aquellas mujeres que tienen que subsistir diariamente tratando, digamos, de conseguir elementos básicos para la subsistencia tanto de ellas como de sus hijos, de sus familias, para subsistir en el caso de las compañeras travestis, porque están siendo despojadas sistemáticamente, históricamente, de los procesos de accesibilidad al trabajo, y en este contexto se agudiza mucho más, entonces es un tema que nos preocupa. Es un tema, digamos, preocupante también, y donde también nos parece importante insistir, es que en aquellas mujeres que tienen trabajo, sus trabajos son precarios. Y en el proceso de precarización, además se agudiza la dimensión de la sobrecarga del trabajo, de la división sexual del trabajo, y muchas veces las mujeres que tienen que hacer teletrabajo, que son docentes, o educadoras, bueno, están sobrecargadas en su tiempo por la tecnología, abrumadas por la tecnología, insisto, por la virtualización forzosa, ¿no? Que atravesaron mucho. Soy docente también universitaria, y decimos en la Universidad de Buenos Aires que hemos vivido una virtualización forzada, donde nuestros estudiantes, muchos, no tienen acceso a la tecnología de los medios, pero nosotras y nosotros como docentes universitarios también tenemos problemas de conectividad, y fuimos también, de alguna manera, llevadas forzosamente a tener que transitar por cursadas virtuales, donde no fuimos capacitadas fehacientemente, donde tuvimos que autocapacitarnos, y eso generó muchísima sobrecarga de trabajo y muchísimas situaciones de dificultad. En el campo de los feminismos y de las feministas tenemos mucho para caminar, mucho para seguir trabajando, aún con todas las situaciones. Yo mencioné la experiencia de Pañuelos en Rebeldía, también somos parte de la campaña por el derecho a decidir, de la campaña nacional por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que desde hace 15 años viene trabajando y viene reclamando que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. En el 2018 hubo una marea verde, que seguramente ustedes se enteraron, donde la aparición en las calles fue importante. En ese recorrido, la campaña por el derecho al aborto hizo algunas iniciativas de formación virtual. Una fueron la red de universitarias, donde las cátedras libres de las universidades trabajaron en poder problematizar estos temas, y también cursos de la red de docentes por el derecho a decidir. Hubieron y hay experiencias, nosotras como feministas de la Via Yala también nos encontramos virtualmente para denunciar, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, que es un golpe de Estado terrible, y esta posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, con nuestras compañeras de Bolivia, fue también una instancia más de denuncia, y quiero aprovechar este espacio para decir que no queremos ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres, y seguramente seguiremos charlando. Muchas gracias, Roxana, por lo que nos vas contando. Nos deja con muchísimas preguntas también, y creo que eso es lo importante de generar este diálogo hacia dónde queremos ir. Entonces, muchas gracias por los cuestionamientos que nos dejas también. Creo que son muy importantes como tenerlos en cuenta. Bueno, quiero también dar la bienvenida a Gabriela Ruales.
Gabriela Ruales Jurado es parte del movimiento feminista desde el 2006, perdón, cuando se creó la Casa Feminista de Rosa. Ha formado parte también de organizaciones ecologistas, es integrante del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, de la revista feminista Flor del Guanto y del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Formó parte del grupo de trabajo de Claxo, Cuerpos, Territorios y Feminismos, y tiene una maestría en Sociología con mención en Género y Desarrollo por la Flaxo Ecuador. Ella es parte del colectivo Geografía Crítica, que surge en el 2013 como un espacio que cuestiona la visión y el ordenamiento territorial del Estado-Nación, aportando con trabajo a los procesos anti-extractivistas. Pocos años más tarde se empezó a vincular a procesos de análisis y prácticas feministas. En el colectivo se han generado mapeos a partir de los datos de violencia contra las mujeres y se inició el mapeo de feminismos hasta el año del 2017 en articulación con otras colectivas. Se realizó también el mapeo sobre la criminalización del aborto, utilizando metodologías de cartografía social y metodologías feministas en el trabajo en diversos territorios. Y de manera permanente han colocado el análisis del patriarcado en el trabajo de aporte a los procesos anti-extractivistas. En estos tiempos de pandemia están realizando el mapa de espacios de apoyo a personas que viven violencia machista durante el confinamiento del COVID-19 en un trabajo en conjunto con otras organizaciones feministas. Bienvenida, Gabriela. Estás con... Ahí, ya. Hola, compañeras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecida porque generen estos espacios de formación política feminista que tanta falta hacen siempre, que siempre son necesarios en todas las épocas. Como mencionó Camila, estoy aquí en representación del colectivo de Geografía Crítica principalmente. Y lo que les voy a contar un poco es acerca de nuestro trabajo. Nuestra intención como colectivo no es realizar un trabajo pedagógico principalmente, sino más bien, como dijo Camila en el relato, es un trabajo de mapeo, de levantamiento de información y de visibilización de la información que nosotras vamos levantando en los diversos territorios y en nuestros propios espacios de vida. Cuando surgió el colectivo en el 2013, claro, nosotras pusimos el análisis crítico en la mirada que el Estado coloca en la geografía, en los espacios, en los lugares que habitamos, que habitan las distintas comunidades, poblaciones, y esta visión que está destinada para el ordenamiento desde una lógica capitalista, extractivista, y que está atravesada obviamente por relaciones patriarcales de dominación de los espacios y de generación de este tipo de prácticas en el territorio, ¿no? Entonces, desde este pensamiento nosotras dijimos, necesitamos crear otro tipo de entendimiento del espacio, del mundo que habitamos, ¿no? Y cómo nos atraviesan nuestras relaciones cotidianas, y es así que esto nos lleva a generar, a construir y a colocar en nuestro trabajo otras metodologías que sean más cercanas a lo que nosotras vivimos en la realidad, ¿no? Como decía la compañera de Pañuelos en Rebeldía, desde pisando la tierra, pues empezamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Siendo conscientes de la geografía, el espacio que nos atraviesa. Entonces, nosotros para hacer nuestro trabajo utilizamos metodologías como la cartografía social, por ejemplo, que son metodologías más trabajadas con las personas que estamos involucradas en este análisis, con las personas a las que nosotras apoyamos con nuestro trabajo, porque nosotras estamos vinculadas a procesos de defensa territorial, de luchas anti-extractivistas, pero también en ciertos momentos en temas agrarios, en temas
también urbanos, etcétera, ¿no? Siempre donde hay procesos de defensa del territorio por diversas situaciones, nosotras intentamos aportar con el análisis geográfico. No todas las personas del colectivo somos geógrafas, yo no soy geógrafa, pero somos un equipo multidisciplinario, por decirlo de alguna manera, entonces también intentamos colocar las distintas miradas en el colectivo, ¿no? Es así que, bueno, el colectivo surge en el 2013 y como varias que nos vinculamos a este espacio, que es un espacio mixto, varias somos feministas, entonces dijimos, tenemos que colocar aún más el análisis feminista, ¿no? Porque obviamente los territorios y la vida que nosotras vivimos en el espacio geográfico nos atraviesa y también lo que las relaciones sociales, las relaciones humanas construyen territorio, ¿no? Hacemos territorio y el territorio también está basado en lógicas de dominación capitalistas y patriarcales. Es por eso que también las mujeres, las personas trans, otros grupos que no están dentro de la lógica patriarcal, hemos sido excluidas o somos violentadas espacialmente, específicamente de cierta manera, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a colocar aún más el análisis feminista. Voy a compartir la pantalla para un poco contarles del trabajo, ¿no? Y claro, para nosotras esto también nos lleva a generar un tipo de pedagogía, ¿no? Que como les decía en un principio, la intención no es construir pedagogía, no es un colectivo de trabajo pedagógico, pero que estamos inmersas en eso. Entonces, por eso me parece importante también este espacio, porque nos cuestiona aún más el quehacer pedagógico en nuestro trabajo, aunque no seamos pedagogas, ¿no? Cómo ir afinando, cómo ir haciendo de una mejor manera el trabajo para realmente construir procesos liberadores. Entonces, y claro, esto nos lleva también a vincular diversos espacios de trabajo, ¿no? Es decir, vamos a los distintos territorios en donde vamos a levantar información. Este es un espacio en el que habitamos y en el que estamos trabajando. Luego generamos datos o información que la tenemos que acomodar para hacer mapas. Y esto nos lleva a otro espacio que es ya nos empieza a vincular con lo digital, ¿no? De alguna manera, porque cuando salimos del territorio concreto, del territorio material, tenemos que abstraerlo y construir datos que ya nos llevan a la dimensión digital. Y luego eso nos lleva a generar los mapas, a hacer visible, a construir una gráfica para la visibilización de estos conflictos o de estas luchas o de estos procesos que se están dando en el territorio, en la tierra, en los espacios, ¿no? A cargo de las personas y su lugar y su mundo, el mundo que habitamos, que habitan, para hacerlo mapa, para construir también la gráfica y también con el texto la denuncia, la descripción de lo que queremos mostrar ahí. Entonces a esto hay quienes lo llaman o lo llamamos contracartografía, porque es una cartografía que intenta visibilizar lo que el Estado, por ejemplo, oculta o que las corporaciones ocultan cuando solo indican espacios vacíos o espacios donde hay recursos naturales o donde hay espacios para ser organizados según la lógica del Estado-nación o de el capital, ¿no? Entonces, la idea es una construcción que va generándose en distintas especialidades, ¿no? Entonces, aquí les quería mostrar un trabajo que hicimos, que es la cartilla, la primera cartilla, la tercera cartilla de una serie que hemos sacado que se llama Los feminismos como práctica espacial.
de Geografiando por la Resistencia, entonces es un poco lo que les quería explicar, ¿no? Estos son mapas que los digitalizamos, que fueron hechos con las personas en el caso de la explotación minera en Sunsuin, en el sur, en la Amazonía Sur, que fueron desalojados, familias desalojadas para que la empresa minera entre a este espacio. Entonces, con las personas realizamos un proceso de mapeo, de cartografía social para ubicar esto y luego lo digitalizamos para hacer la difusión y explicar lo que ocurre, ¿no? Esto también desde una mirada feminista, para entender, trabajar específicamente con las mujeres en este caso, para que ellas nos expresen, nos cuenten y dibujen ellas mismas cómo habitan su territorio, qué significa para ellas. Por ejemplo, esto es en otro territorio, en Santa Rosa de los Éperas, en el norte, en la Sierra Norte, en Imbabura, en donde para el pueblo épera el tema del río es sumamente fundamental para sus vidas y sus relaciones. Entonces era trabajar con las mujeres esto, ¿no? Entonces ahí lo vamos trabajando en distintas dimensiones y nos parece como importante esto, ¿no? De irlo llevando y luego lo que se crea con las personas de las distintas comunidades, luego retornamos para que sea devuelto y sea analizado y sea también entregado a las personas, ¿no? En ese transitar también nos llamaba la atención, como a todas, porque nos atraviesa este tema en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? El tema de los feminicidios, el tema de la violencia machista, y nos parecía importante, por ejemplo, eso también me parece como interesante en el feminismo y en las pedagogías que vamos desarrollando en los diversos espacios, es que nos vamos inspirando unas a otras, y por eso vamos creciendo, vamos desarrollando, y eso, el feminismo siempre crece, ¿no? Cuando son planteamientos que inspiran, ¿no? Entonces, les quería mostrar ay, no, perdón, el primer mapeo que hicimos en Ecuador sobre los feminicidios estuvo inspirada en las compañeras de México, que ya llevaban algún tiempo haciendo el mapeo de los feminicidios de México, y esta es una de las compañeras que nos inspira, es la que hace una artista mexicana que se llama Sonia Madrigal, que hace una obra que se llama La muerte sale por el oriente, y luego otras compañeras, otra compañera mexicana que es geógrafa, María Salguero, que hace el mapeo específicamente georreferenciado, y otra compañera, Ivonne, ay, no me acuerdo el nombre de ella, pero ellas están como movilizándose para ubicar espacialmente. Ivonne hace un trabajo en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces ahí nos parecía como importante eso, articular. Inspiradas en esto hicimos este primer mapeo en articulación con otras compañeras feministas en el país. Entonces también me parece súper importante resaltar que la construcción de estos conocimientos feministas siempre nos están articulando, ¿no? Entonces, eso también nos fortalece y nos permite continuar realizando el trabajo también de metodológico, pedagógico y de denuncia y de transformación del mundo que no queremos habitar ya. Y eso también nos hizo ir un poco más allá para presentar. La investigación que hicimos en Ecuador fue a través de la prensa, de los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotras hicimos fue hacer una revisión de los medios de comunicación desde el 2014 hasta el 2016 de los feminicidios. Entonces, los llamamos lo que la prensa revela. Eso fue también un proceso para nosotras bastante duro, ¿no? Pero también era una herramienta que nos permitía hacer un registro
llevar estos casos a los datos y luego mapearlos, hacerlos gráfico para ubicarlos espacialmente. Entonces, un poco para contarles de eso, esas distintas formas de llegar de lo concreto a lo digital y luego para la denuncia y el aporte a la movilización feminista, ¿no? Otros espacios, otro trabajo que empezamos a hacer es el levantamiento también de información en lo que les llamamos el mapeo de la ruta de la denuncia, que es también recogiendo datos del mismo estado y recogiendo datos, empezar a hacer este trabajo que les comento de digitalización y luego de mapeo, ¿no? Entonces sacamos una serie de mapas y con este trabajo también hicimos un proceso de alguna manera pedagógico, también sin muchos conocimientos pedagógicos así tan claros, y es que con esta información hicimos talleres a periodistas en varios lugares del país para decirles, miren, esto es lo que estamos viendo en la prensa, esto es lo que está pasando con las mujeres en el país, esta es la realidad, hicimos un dossier y también les cuestionamos el lenguaje que se utiliza, ¿no? Que se utiliza en la prensa. Entonces también nos sirvió un poco como un material para llegar precisamente a las y los periodistas que están trabajando en los medios de comunicación y que relatan la violencia contra nosotras. Entonces también fue un momento de eso, de llevar el dato de lo digital a lo gráfico que te presenta un mapa, y con esto nos sirve como una herramienta para llegar a espacios que no necesariamente son feministas, pero que están recogiendo información que nosotras estamos observando y que también nos vincula y nos atraviesa, porque el lenguaje, como saben ustedes perfectamente, el lenguaje que se usa en medios de comunicación también puede profundizar o puede cuestionar este tipo de actos de violencia machista, ¿no? Entonces nos parece como fundamental también llevar estos conocimientos, estas herramientas que surgen desde el análisis feminista a otros espacios, ¿no? Y ahí nos parece importante y nos gustaría también como colectivo profundizar más en herramientas pedagógicas para poder construir una pedagogía mucho más liberadora y más cuestionadora, ¿no? Más transformadora. Bueno, como decía Camila, en el relato del colectivo también, y bueno, yo formo parte del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, donde desarrollamos mucho nuestro trabajo desde el concepto de la patriarcalización y repatriarcalización de los territorios. Y dentro del colectivo de geografía crítica también hemos un poco adoptado este análisis que nos propone el feminismo, porque también estas palabras, estos conceptos nos permiten luego construir eso, metodologías y pedagogías de análisis. Entonces nos parece fundamental que en el trabajo que hacemos para apoyar las luchas anti-extractivistas, por ejemplo, le pongamos la mirada de cómo actúa el patriarcado en estos espacios, ¿no? En los territorios que están siendo explotados, ¿no? Por ejemplo, con la llegada de la militarización, ¿qué implica la lógica de la militarización, ¿no? Esta masculinidad que llega a dominar, a abrirle paso a las industrias extractivas, a un trabajo mucho más masculino, ¿no? Y eso qué implica a nivel territorial y ver cómo ese análisis luego lo hacemos también una gráfica que logre visibilizar, denunciar y que apoye también a la lucha, ¿no? A los procesos también feministas y de liberación de nuestros espacios, cuerpos y territorios, ¿no? Y bueno, en este caminar también, y ahora con el tema de la pandemia, se ha convertido también eso, un reto, ¿no? Ahora no podemos salir, no podemos ir a los espacios, a la geografía material,
pero igual estamos habitando espacios y geografías en estos espacios ahora más reducidos, quienes tenemos hogar, ¿no? Y eso, como saben, ha implicado también un aumento de las violencias, de la violencia machista, ¿no? En general, contra mujeres y niños, niñas, y bueno, otras personas que son vulnerables a vivir la violencia machista. Entonces, este es uno de los últimos mapeos que hicimos con una articulación que se creó que se llama Feminismos y Pandemia, con otras compañeras feministas de organizaciones de mujeres y colectivas feministas y de organizaciones de mujeres que empezaron las compañeras a construir una base de datos de espacios que estén activándose para apoyar a personas que viven violencia machista durante el confinamiento. Entonces, nosotras nos sumamos también a esta recolección de datos usamos esta herramienta que se llama OpenStreetMap para hacer este mapa, ¿no? Es un mapa digital en donde ustedes pueden, pues lo construimos así, clasificando por distintas, como pueden ver, las casas, cuáles son las casas de acogida, colectivos de organizaciones, fundaciones de ONGs, personas u otros espacios o del Estado que estén apoyando en casos de violencia machista, ¿no? Un poco para apoyar en estos casos, en estas emergencias. Entonces nos parecía como interesante, es un aporte también para que logremos visibilizar, pero también, claro, y a esto quería llegar también un poco respondiendo a la pregunta, también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta con este mapa es que varias compañeras, y esto es obvio, o sea, no saben bien cómo manejar este mapa. O sea, había compañeras o personas que nos decían, pero ¿cómo miro? No está el lugar que yo les dije que les había dicho que estamos apoyando, y claro, teníamos que, o sea, no es solo cuestión de hacer el mapa y ya, sino que también necesitamos conocer cómo se maneja la herramienta para visibilizar lo que el mapa nos quiere mostrar. Entonces eso también es un reto. Y obviamente quienes no tienen acceso a la tecnología, pues igual, o sea, no tienen acceso a estos datos simplemente. Entonces también es bastante la limitación, ¿no? Con estas tecnologías, pero pues es una herramienta que a algunas a las que podemos nos sirve, o podemos mirar la información aquí y contar a otras, no sé, es como en algo se puede aportar, pero sí, obviamente tiene sus limitaciones. Y claro, para la difusión del mapa nos tocó luego colocar un texto que explique cómo usarlo, cómo tienes que dar el clic en el icono o venir a la ventana de la derecha y ahí puedes ver los lugares, etcétera, ¿no? Entonces, y claro, esto no viene con un protocolo en donde te diga qué hacer para que no te descubran que estás acudiendo. O sea, ya saben cómo es el tema de la violencia, que es tan complejo. Entonces bueno, esta herramienta pretende ser un aporte. Existe una base de datos, pero tiene sus limitaciones. Entonces, hasta dónde pedagógicamente puede apoyar, aportar, pues hasta donde se pueda, ¿no? Porque es eso, o sea, no todas tenemos el mismo acceso ni los mismos conocimientos. Entonces, estos son más bien, también traemos muchos cuestionamientos sobre el tema pedagógico, pero creemos que pues este caminar, estas herramientas y estas articulaciones que también plantea la Escuela de Formación, que ahora nos ha convocado, pues son sumamente importantes para precisamente ir afinando e ir compartiendo estos conocimientos para lograr mejores cosas contra la violencia machista, el patriarcado y todo lo que nos junta, ¿no?
Eso, muchas gracias. Gracias, igual, Gabriela, muchísimas gracias por compartirnos como las herramientas que tienen desde geografía crítica. Y ahora quiero invitar a Valentina Ferrario. Ella es psicóloga, estudió en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Estudió docencia y se especializó en teatro espontáneo en particular y en trabajo comunitario y grupal en general. Ella tiene un diplomado en terapia narrativa. Ella viaja como mochilera desde el 2008 y desde el 2014 coordina talleres e intervenciones comunitarias, acompaña a personas viajeras a través de terapias y talleres online. Organiza cursos, programas de acompañamiento y formaciones online para colegas que quieren trabajar desde el online. Entonces, muchas gracias, Valentina, por estar aquí y darnos también como esta idea más desde lo digital, desde lo online, cómo podemos trabajar. Hola, ¿cómo están? Es muy, muy loco para mí estar así hablando acá y con las otras pantallas frenadas. De hecho, les voy a pedir, ¿se animan a poner las cámaras, compañeras, que tienen la posibilidad? ¿O se pone muy pesado para la transmisión, Cami, ustedes ahí? Tal vez los panelistas nos pueden ayudar. El problema es que como estamos con esta herramienta de Zoom seminario, las espectadoras no pueden. Claro, las espectadoras ya sé que no pueden, pero por ahí las panelistas, para que estemos acá un poco más reunidas. Sí, claro. En pantallas negras, viéndonos. Bueno, yo quiero contarles a quienes están ahí escuchando y también a Gabriela no tengo el nombre acá de la otra compañera que estuvo hablando. Bueno, ¿qué? No la encuentro, no. Bueno, a todas, en realidad. Que yo entro por la otra puerta a esta conversación. Entro por el lado del online. Y que lo que les quiero ofrecer es mi saber hacer en lo online, ¿no? Los matices, las cosas que he aprendido en el tiempo. Para hablar de feminismo y de violencia y demás, yo no soy quien en este momento en términos de lo que pueda aportar en comparación a lo que las otras compañeras estuvieron hablando de sus trabajos en territorios, de sus propuestas y demás. Sí, quiero justamente eso, enfocarme en lo que puedo como ofrecer desde este otro lugar, haciendo como un mea culpa por los no saberes que también estén en juego, ¿no? Y por venir con otra mirada. Yo me formé en psicología, hice el profesorado de licenciatura y mi formación fue fuertemente comunitaria, ¿no? Con mucho trabajo comunitario, con mucho trabajo en grupos, con teatro espontáneo, entonces mucho cuerpo. Y después viajando también tuve la posibilidad de dar muchos talleres, de trabajar en comunidades. Con el tiempo mi proyecto vital fue variando y me empecé a trasladar al mundo online, con muchas dudas, con mucha intriga y con mucho privilegio y posibilidad, ¿no? Desde el 2017 empecé a meterme en este mundo y fui conociendo matices y posibilidades del hacer a través de las pantallas. Entonces, quiero ofrecerles como algunas resonancias, algunas reflexiones en torno a lo que las compañeras estuvieron hablando. Quiero ser muy respetuosa también de que sí, primero se come, ¿no? Antes de tener wifi y demás. Es como... creo que no tenemos que perder de foco eso, y sin embargo lo que yo tengo para ofrecer necesita que saquemos el foco de eso para conversar algunas otras posibilidades. Yo creo que el internet, el Zoom, lo digital, es un dispositivo, y que el dispositivo en sí mismo sí permite la presencia. De hecho, yo desde mi trabajo con encuentros presenciales, le digo, de forma online, y no diferencio lo online de lo presencial, sino digo lo online de lo offline. Lo online puede ser presencial o no, y lo offline puede ser presencial o no también, ¿no?
Ese es un poco el posicionamiento que yo he ido construyendo. Ahora, para que se pueda construir presencia y vínculo en lo online, necesitamos de cierta conectividad, necesitamos de cierta disposición, necesitamos de cierto tiempo, necesitamos de ciertos recursos tecnológicos, de ciertas condiciones ambientales. Y es ahí donde se pone jodido. No es el Zoom el problema, son las condiciones en donde se trabaja con esas herramientas de lo digital. Lo digital es una posibilidad, una herramienta más, ¿no? Es como la psicoterapia de Freud, no sé si se decía así, pero el psicoanálisis, cuando lo hacía, que estaba 3 días por semana, 3 horas con cada paciente, ¿sí? Y funcionaba, pero funcionaba con pacientes que no tenían trabajo, que no tenían que ir a trabajar y que tenían ciertas condiciones dadas mínimamente para que eso sucediera, que podían estar 3 horas, 3 veces a la semana y pagarle a un psiquiatra para que les acompañe, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos eso, nos podemos dar a la tarea de pensar cómo minimizar los impactos de esas diferencias y cómo potenciar los canalcitos que sí se puedan abrir desde el online. Yo les voy a invitar a las personas que están ahí escuchando, también a Cami, Roxana, Gaby, a todas las que están por ahí, a que pregunten, interpelen, que abran, porque creo que lo más interesante puede ser como responder y dialogar en esto. De lo que estuve escuchando a las compañeras, yo desde mi experiencia trabajando online, sí puedo decir que se puede construir presencia, que se pueden hacer cosas muy vivenciales, que se puede estar presente en cuerpo también, porque estamos presentes acá con nuestros cuerpos contracturados, cagados de fríos en el sur, los cuerpos capaz que si están en otras partes que haga más calor, relajados, incómodos, cómodos, mirando, no mirando. Digo, somos una cosa y podemos invocar y traer eso a la escena. Uno de los errores más grandes que yo encuentro, que no quiero hacer un juicio de, uy, qué mal se está haciendo esto, sino como una de las cosas que suele suceder cuando pasamos, sobre todo cuando es una virtualización forzosa, como decía la compañera, es trasladar lógicas de la copresencia física al espacio virtual. Tiene otros lenguajes, tiene otras posibilidades, pero es importante saber que el cuerpo puede estar presente ahí, que se puede interactuar, que se puede trabajar, que se puede emocionar, que se puede acompañar, que se puede conectar, que se pueden dar procesos de conocerse. De nuevo, haciendo siempre esta diferenciación de que el dispositivo en sí mismo lo permite. ¿En qué condiciones se usa ese dispositivo? Es el desafío que tenemos. Creo que cuando escuchaba a Roxana hablar del tema del tiempo, la sobrecarga de trabajo, definitivamente no va a ser la misma experiencia para mí acá, que tengo un espacio yo sola para hablar de esto, que las estuve escuchando a las compañeras, pudiendo tomar notas, a alguna compañera que esté, no sé, con hijes, que tenga ruido alrededor, que no tenga espacio, que se le corte el internet. No va a ser las mismas herramientas que vamos a poder usar si el internet facilita o no la cámara. No va a ser la misma herramienta, no va a ser la misma experiencia si Zoom se conecta o no se conecta. No es la misma experiencia el Zoom gratuito que el Zoom pago. No es la misma experiencia cuando hacemos algo terapéutico en lo online y pedimos que cierren los ojos y que visualicen, si hay un internet bueno o no, si hay ruidos o no, si hay espacio o no, si hay luz o no, si hay auriculares o no. Entonces, creo que lo interesante acá es reconocer esta diferencia, ¿sí? Reconocer esta dificultad que tiene la parte tecnológica y ver desde dónde nos podemos parar para construir caminos. O por lo menos eso es lo que yo podría llegar a ofrecerles hoy, ¿no? No quiero decir que eso es lo interesante para las militancias y las pedagogías. Cada práctica, cada practicante, cada persona haciendo sabe muy bien cuál es su camino y son sus prioridades. Lo que yo hoy puedo ofrecerles son algunas miradas o algunas lecturas para pensar cómo hacer más amigable
lo online en los espacios como sea que los tengamos, ¿sí? ¿Vieron cuando usamos muletas? No sé si muletas le dicen en Ecuador también. Para caminar, porque no sé, si te quebras la pierna vas a usar muletas para caminar. ¿Son cómodas las muletas? No. ¿A todo el mundo le quedan bien? No. ¿Van a irritarnos las axilas? Sí. Pero no por eso dejan de ser una herramienta. A mí me gusta pensar, ahí está, ahí me chiflan que sí se dice muletas. Me gusta pensar que lo online es una herramienta disponible y que en el 2020 ha cobrado un protagonismo gigante, pero que ya lo venía teniendo, y que cuando hablamos de migraciones, lo online ocupa un lugar gigante en la vida de las personas, que ese sí es un mundito con el que yo vivo un poco más, con el que yo trabajo. Y hay muchos espacios y muchos vínculos que están siendo mediados por la tecnología. Entonces, potenciar esas experiencias y poder conectar un poquito más y darle espacio al cuerpo es un poco el desafío con el que yo conecto y el que yo puedo acompañar desde donde trabajo y lo que les puedo ofrecer. ¿Hasta acá se entiende? ¿Tiene algún sentido? Yo acá me mata un poco el estar hablando como sola, a ver si hay alguien en el chat, alguien en las preguntas. ¿Tiene algún sentido? Acá está, pregunta para Valentina. Justo te iba a decir que hay una pregunta ahí. Está súper claro. Una pregunta para Valentina, como psicóloga. ¿Cuál crees que es el desafío que existe para brindar una práctica psicológica con perspectiva feminista? El desafío está primero en términos de, si práctica psicológica estamos hablando de algo clínico, me imagino, o no, díganme, cuéntenme. Es el desafío de que no tenemos el control sobre el espacio donde se va a dar el encuentro. No podemos garantizar las condiciones que va a estar cómoda, sentada, sin frío y con intimidad, con privacidad de la persona con la que vamos a trabajar. Y ese creo que es uno de los desafíos más grandes, poder facilitar el encuentro y generar intimidad en las condiciones en las que la persona se encuentre. Y para eso tenemos que estar muy claras de nuestros límites y de los límites de ese espacio donde vamos a trabajar, que incluya al otro o la otra. Vieron, así como en un taller podemos invitar a un montón de personas y vamos a controlar algunas variables, como por ejemplo, cómo está la sala, qué música hay, qué sonido, qué temperatura, si vamos a preparar mate, si vamos a darle un jugo, lo que sea, pero que no podemos controlar si esa persona pudo dormir bien, si pudo comer en su casa, si pudo llegar bien y pagar su transporte. Bueno, en lo online nuestro ámbito de control se vuelve más reducido. Y lo que tenemos es lo que estamos pudiendo sostener. Y con mucha, mucha, mucha atención a lo que le pasa a la otra persona, podemos hacer las adaptaciones que estén a nuestro alcance, que no siempre van a ser suficientes, que definitivamente no van a ser las ideales, pero que pueden estar comprometidas con esa otra persona del otro lado. Algo que trabajo mucho yo en lo online es un poco el chiquito, lo mínimo, menos es más. Empecemos por chiquito y vamos construyendo a partir de ahí, vamos andamiando, ¿sí? Trasladar una clase entera de una clase en la universidad, trasladarla tal como la daríamos en un aula, no funciona. ¿Por qué? Porque los tiempos en online son distintos. Los tiempos son más urgentes, los distractores están a la orden del día. No tenemos los ojos directamente que nos sostienen. Entonces, achicar, acortar, mirar, preguntar, si se entiende, si están ahí. Creo que ese es como un primer paso que vale para lo psicológico y vale también para los espacios educativos. Acá están diciendo, bueno, ahí estaba viendo, hay otras preguntas. ¿Cuáles han sido tus experiencias favoritas y más ricas en toda tu trayectoria? Algo que no olvides. Yo trabajo mucho con grupos online, ¿sí? Por ejemplo, ayer terminamos todas llorando en el grupo que estábamos trabajando, un grupo de mujeres. Y terminamos llorando después de haber estado bailando. De nuevo, había cierta conexión que lo permitía, cierta conexión de Wi-Fi que sostenía la presencia de todas ahí. Pero
Pero los grupos, cuando hay un ejercicio que hacemos a veces, y yo ahora les voy a empezar a tirar lo que a mí me gusta, que es la metodología. Hay un ejercicio que hacemos en grupos pequeños, cuando hay una conexión mínima para las personas, pero que se puede hacer en diferido, ¿no? Es poner música y visualizarnos en una ronda, cuando es un grupo que tiene un recorrido en común, y visualizar la ronda e ir mencionando quién le va agarrando las manos a quién, ir convocando el cuerpo, ¿sí? Que sienta, calentarse las manos, llevar las manos, o sea, estamos acá con nuestros cuerpos. Yo no puedo agarrar la cabeza a la Cami, por ejemplo, pero estamos acá, y está Cami con su cuerpo, y estoy yo, y entro en calor. Cuando se coordinan grupos online, entramos en calor. Cuando pasa algo interesante, se salen lágrimas, se suda, se dan ganas de ir al baño, y todo eso es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que sin querer en lo más mínimo quitarle el peso y la importancia que tiene todo lo que permite o no permite el encuentro online, mi invitación es acá como, bueno, de lo que haya se puede construir algo, ¿no? Ese es como un poco el desafío en el que nos enfrenta esta virtualización forzosa. Por supuesto no es la misma virtualización la que me tocó a mí, porque yo quería viajar por el mundo y trabajar online, que la que le toca a los niños de primaria, que están 2 familias con un teléfono con WhatsApp en el que tendrían que descargar unas clases eternas, imposibles, con un montón de consignas que nadie entiende. Y que no es culpa de los docentes que no se entienda, es porque estamos todos como amigándonos con ese lenguaje, y no es fácil, y es forzoso, y no es elegido, y no es amigable, ¿no? No son las mismas condiciones. Pero pensando incluso en condiciones difíciles que se presenten, podemos hacer el ejercicio de adaptar, de ajustar, de apropiarnos de este lenguaje que no fue elegido, pero es el que tenemos disponible, y que a la vez permite estar desde distintos lugares del mundo hoy, conversando, intercambiando, haciéndose preguntas que no nos hubiésemos hecho de otra forma. No sé si... Hay otras preguntas también, hay algunas preguntas en la de preguntas y respuestas, y solo como para esta partecita, si tienen alguna pregunta para Valen y quieren decirla como en voz alta, pueden levantar su mano, y tal vez de ahí como, Valen, tú me das ahí la seña para dar el paso a que tal vez te pregunten a ti y a las demás, y comenzar ya a abrir este espacio en las que todas las demás puedan un poquito levantar la mano y les abrimos un micrófono. Dale, bueno, yo, a ver, les voy a decir algo, a ver si esto aporta. Todas las dudas que sean más metodológicas del online, aún con las limitaciones, yo estoy feliz de asistir, de facilitar, es lo que sé, ¿sí? Esa es como mi ofrenda hoy, y voy a responder rapidito estas y les dan, ¿sí? ¿Crees que es posible crear un espacio virtual de apoyo o escucha para la violencia de género en el ámbito virtual? ¿Has visto propuestas de teleasistencia? ¿Cómo hacer de esos espacios un plus? Acá el tema es el cuidado. ¿Dónde está la persona que está viviendo la violencia? ¿En qué contexto está? Porque podemos crear algo muy bonito desde nuestra perspectiva, pero de nuevo, lo importante es ver en qué contexto y qué posibilidades tiene esa persona. Si estamos pensando en videollamadas, hay condiciones mínimas para que eso suceda, igual que con las llamadas. Hay una intimidad que si no está presente puede generar mucho más daño y mucha más dificultad, que no podemos terminar haciendo mucho más daño exponiendo a una persona, queriendo generar un espacio así de conversación, de videollamada o demás. Han habido varias experiencias. Yo no estoy en contacto con nadie directamente que esté trabajando con eso, habría que consultarles, que han encontrado. Lo que si yo me doy cuenta, sí he ido aprendiendo también, es que se pueden trabajar con formatos intercalando, llamadas, escritura, formatos que se adapten y que sean seguros para la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Creo que desde muchas organizaciones ha habido movida, y ahí está esa respuesta, creo, más específica. O
seguramente van a tener cosas más puntuales para decir. Yo no he trabajado con situaciones de violencia en este contexto. Soy estudiante de psicología, ya estoy terminando la carrera. ¿Es tu experiencia? ¿Cómo se puede manejar el rapport y que se dé la transferencia? Somos personas, estamos acá, el vínculo se puede seguir trabajando, ¿sí? Hay una distancia un poco más grande, hay una dimensión de lo corporal que a veces cuesta traducir, pero el vínculo se construye también escuchando. Hay algo que trabajamos muchas veces desde lo online, que es el seguimiento. Con la escritura se trabaja entre encuentros, y eso hace que se amplíe el territorio compartido del encuentro hacia el otro. Entonces, a veces pensamos que la única forma del online es tener toda esta conversación cara a cara, con pantallas, moviéndonos, cantando, ¿eh? Y por ahí a veces un intercambio, una cadena de correos, los audios, lo oral, tiene muchísima potencia. Y con los audios de WhatsApp hay caminos con los que se puede como profundizar eso que se da en una videollamada, en un espacio terapéutico, pero también en espacios lúdicos con los niños. También funciona muy bien el intercambio de audios e imágenes, ¿no? Como cuento una pequeña historia, se la mando al compañero, el compañero me tiene que mandar una foto, ese compañero cuenta una historia con esa foto, se la manda a otro compañerito, y siempre contando con esto, si hubiese WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Así como también se podría centralizar y hacer como, una experiencia en México donde estábamos, se grababa un videíto en una comunidad, y ese videíto se llevaba a otra comunidad y se grababa la respuesta y se mandaba a esa comunidad y se mandaba a otra comunidad. Y así se empezaba a tejer, y era un solo dispositivo, que una persona con el dispositivo generaba ese intercambio. De tu experiencia, ¿consideras que se bajen los costos de la educación ya que ahora será online? No sé. Voy a ser honesta, me parece que hay muchas cosas a contemplar. Hay algunas inversiones que se hacen en lo online, y hay, no sé bien a qué se refiere la pregunta, pero me parece que también es importante en esto de reconocer las condiciones, reconocer que hay gastos y hay dispositivos necesarios para sostenerlo online, que creo que es parte del problema de hacerlo obligatorio, es que no están esas condiciones dadas. Pero no sé si... Creo que eso es todo, Cami, no sé, te doy... Sí, listo. Les invito a todas las que aún sienten como que tengan preguntas o quieran contarnos un poquito más de lo que les va pareciendo hasta ahora la conversación, pueden levantar su mano y así escuchamos su voz. Y como dijo Valen, se puede como volver esto un poquito más interactivo o alguna cosa así. A ver, tenemos una pregunta de Cintia. Ahí puedes activar tu micrófono, Cintia, y nos preguntas, porfis. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Chévere, no sabía que eso se podía hacer. Bueno, primero, muchas gracias. Está súper interesante toda esta parte lo online. Mi pregunta va desde una experiencia que tuve recientemente. Tuvimos que hacer como unos talleres, encuentros con chicas y chicos, y la verdad es que lo que más nos costó no fue el taller como tal, sino toda esta parte de la previa. Entonces era como súper complicado el conseguir el contacto de los chicos, el ver que funciona en efecto el WhatsApp, el que me cambiaban el número, que el uno era de los papás y que hay que poner el otro número, y así, o sea, como que muchas cosas en estas. Entonces, mi pregunta va, ¿qué nos recomendarías como para, o sea, qué es lo que más importante que debemos saber o qué pasos debemos seguir para tener toda esta previa súper bien organizada y llegar al taller como que solo para el taller, o a la reunión o al encuentro solo para eso? ¿La pregunta es para mí, Cintia? Sí, sí, para ti, Valentina. Mira, en realidad creo que está re bueno que traigas eso. ¿Vieron como cuando preparamos un espacio físico, ordenamos las sillas, nos trasladamos y demás? Bueno, todo lo online requiere como una parte de ajuste técnico. Yo siempre cuento con que en el encuentro va a haber momentos de tener que responder, mensajes de gente que no se está pudiendo conectar.
yo siempre sugiero tener un plan B. Entonces, en la previa, si trabajamos con niñas, habría que pensar esa coordinación con los mapadres ahí, pero tener todo una propuesta, dedicarle tiempo cuando nos encontramos. Los tiempos en online de tareas son más reducidos, pero necesitamos darle ese espacio para que la gente llegue, se sienta cómoda, puedan hacer las consultas técnicas, puedan empezar a conectarse, desconectarse, a hacer todo lo que haga falta. Eso es parte del juego. Y un plan B puede ser, si se llega a cortar y perdés la conexión, escribí en un papel lo que estabas pensando en ese momento y mandanos una foto, o pedirle a alguien que nos escriba después, o por WhatsApp nos envías un audio contando tu reflexión y después te damos una respuesta de eso. Siempre dejar el plan B como un puente para que si la conexión a internet se cae, que es algo que siempre puede pasar, puedan volver. Y después siempre destinarle tiempo. Los tiempos en los encuentros online tienen que ser más reducidos que los encuentros presenciales, porque no tenemos todo eso contenedor que facilita la concentración y el trabajo. ¿Sí? Están sucediendo muchas cosas, entonces ir más al punto y siempre dedicarle los primeros 10, 15, 20 minutos a la llegada. Gracias, Valen. Teníamos unas preguntas igual pendientes aquí en preguntas y respuestas, pero también como si alguna quiere hacer alguna pregunta, porfa, levanta la mano y le vamos dando paso al audio. Habían algunas que tenían levantadas las manos y ahora han bajado, entonces ahí pueden levantar la mano y les damos el audio. Hay una pregunta que dice para Gabriela: ¿es posible hacer una propuesta desde la geografía crítica, pero en medios? Es decir, los medios también son espacios que territorializan de forma capitalista y patriarcal las cuerpas asesinadas, en la lectura de sus propuestas sobre medios y feminicidios. ¿Es esto posible? Ya, yo estaba respondiendo también, escribiendo algunas otras preguntas que ya pasaron. Esta, la verdad, no la entiendo muy bien. ¿A qué se refiere la compañera con hacer una propuesta desde la geografía crítica, pero en los medios? Puedes igual, María José, levantar la mano y tal vez como explicarnos mejor tu pregunta. Y Gaby, de paso, ver si como las otras... Ya, ahí está. Listo. No entiendo muy Ahí bien. puedes desactivar tu audio. Ahí estás. No sé si me escuchan ahí. Sí, Sí. ¿verdad? Sí. No, un poco mi idea era porque yo había revisado mucho el trabajo de geografía crítica y me ponía a preguntarme si es posible entender lo que hacen los medios, es decir, cuáles son los lugares que cubren de femicidios y cuáles no, pensando desde esta propuesta crítica, ¿no? De que la geografía también es un espacio que está atravesado por lógicas capitalistas y patriarcales, entonces si es posible hacer un cruce entre esa lógica y los medios de comunicación, como cubren el femicidio en términos de cuántos femicidios cubren en Quito y cuáles no se cubren en espacios, por ejemplo, de la zona oriente de Ecuador. Entonces no sé si habría posibilidad o si hay una lógica de cruce ahí que se pueda realizar. Bueno, lo que nosotros hicimos es coger medios de prensa escrita de un periodo de tiempo determinado. O sea, tienes que también, lo que hicimos fue delimitar la investigación y los medios de prensa, no todos, sino solo los medios de prensa escrita, y ahí empezar un levantamiento de información de los registros, de los medios de comunicación del lugar, o sea, todos los datos que podamos obtener en el tema de los femicidios en el entonces. Y eso, claro, luego lo contrastamos con los datos del Estado, por ejemplo. O sea, tienes otras fuentes del Estado que te pueden dar cuenta otros datos, y luego tienes también los datos que levantan las mismas mujeres, organizaciones feministas, etcétera. Entonces tienes diversas fuentes que luego, claro, te toca contrastar, pero en ese caso, en ese primer levantamiento, solo nos enfocamos en los medios de prensa, y eso nos permitió también, a más de los datos recopilados, entender cómo la prensa está nombrando los asesinatos, los feminicidios.
cómo lo relata, cómo coloca los titulares. Entonces, claro, a partir de eso, lo que hicimos fue recopilar la información, hacer los mapeos, construir, hicimos un dossier, que lo llamamos dossier de prensa, y ese dossier impreso lo llevamos a hacer el taller con los talleres con periodistas en distintos lugares del Ecuador. Entonces, eso es más o menos el trabajo que hicimos. Sí, o sea, la prensa también nos da cuenta de cómo está pensando, de lo que está difundiendo la prensa, y como son medios de comunicación patriarcales, ¿no? Que están nombrando de cierta manera lo que los machistas hacia nosotros. Eso, no sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Ahora quiero darle un paso a cada una de las panelistas para tal vez ir como cerrando. Nos hemos quedado como un poquito cortos de tiempo, pero tal vez alguna reflexión final que nos quieran como compartir para poder cerrar. Y hay algunas preguntas tal vez, entonces tal vez si pueden como ahí contestarlas escrito para que no se queden en el aire y poder ir cerrando. Gracias. Comenzamos igual como con el mismo orden, entonces Roxana. Sí, nada, bueno, saludarlas, volverles a decir gracias por la participación, estar alertas, pensar, digamos, insisto, en la dimensión de los procesos de vigilancia cibernética que existen, que permean nuestras vidas, que nos sacan una radiografía de lo que consumimos y nos invitan a seguir consumiendo. Decirles que en Argentina tenemos una situación muy complicada, sobre todo, digamos, en el ámbito universitario, donde esta virtualización forzada, en el caso de las compañeras de Córdoba, justamente en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba hizo un convenio con una multinacional de software, donde se va a estar vigilando a los estudiantes a través, digamos, de digamos, de una captura de pantalla y demás, y grabación del estudiante cuando esté rindiendo examen. Eso ha sido denunciado por diferentes gremios universitarios. ¿Por qué? Porque avasalla la intimidad y la privacidad de las personas, y también nos aloja a los docentes también como un moderador de esta situación, por lo cual, digamos, nos ponen alerta a todos los docentes universitarios. Decirles que sí, que efectivamente la tecnología no es neutra, que también puede posibilitar, yo lo dije, puede posibilitar algunas instancias, por lo menos, por ejemplo, de denuncia frente a la situación que están viviendo nuestras mujeres, nuestras compañeras en toda la Via Yala, donde hay un proceso, sobre todo en algunos países, no en todos es igual, pero en muchos países de vulneración de derechos muy complejos, de criminalización de la protesta social, y bueno, las redes muchas veces sirvieron como instancias de solidaridad, y como instancia de denuncia, de apoyo, de acompañamiento, de acuerpamiento, en el caso de las compañeras feministas. Y decirles, bueno, que nosotras somos educadoras populares, desde la educación popular propuesta por Freire, donde la dimensión de lo vincular, la dimensión de la mirada, la dimensión del cuerpo, y la dimensión, digamos, de poder estar presente, de la política de la aparición, es sustancial. Y bueno, que seguimos pensando en los desafíos en un momento de aislamiento social obligatorio. Gracias, Roxana. Gaby, Gabriela, tal vez quieras como tener alguna reflexión final, algún comentario. No, agradecerles mucho por este espacio, decirles también que sería importante seguir, bueno, estamos en un tiempo que está cambiando mucho, ¿no? Y que implica muchos aprendizajes para todas, y por eso también este espacio me
me saca más preguntas que respuestas para ver cómo continuamos fortaleciendo el trabajo que hacemos. El movimiento feminista estaba tan fuerte en las calles, tan potente, tan creciendo tanto, y de pronto ahora este encierro y el tema de las pantallas nos pone en otra dimensión, precisamente. Entonces, es ahora un reto súper grande el ver cómo se sostiene esa movilización ahora en este tiempo, y pues eso es un tiempo de creación nuevamente. Entonces por eso saludo y abrazo a las compañeras que generan este espacio, que lo construyen, y que nada, ahí esperamos que también nos compartan un poco lo que se vaya gestando en esto para también ver cómo hacemos, ¿no?, con el tema de la pedagogía, lo digital, y seguir fortaleciendo nuestros procesos y articulaciones entre todas. Gracias, Gaby. Antes de darle paso a Valentina, quiero contarles que estoy activando un poquito sus micrófonos, que es como lo que nos permite el Zoom hacer a todas las participantes. Entonces, si es que ven algo raro, es porque estoy activando sus micrófonos. Ya, vale. Bueno, yo quiero saludarlas y ofrecer como estos recorridos que son limitados, pero que también son del otro lado, entrar por la otra puerta, desde lo metodológico, reconociendo los límites, ni de casualidad pensando que esto equivale o es idéntico o es mejor o es una alternativa deseable a los encuentros cuerpo a cuerpo, solo habitándolos y buscando herramientas para apropiarnos y sacarle el mayor provecho, porque creo que es momento de esto, de desafíos, de encontrar nuevas formas, como decía Gabriela, y de habitar estos nuevos lenguajes y de apropiarnos y de usarlos en la medida que podamos. Yo, para las que quieran, yo hablo bastante de esto de la metodología, del trabajo online. Les dejo mi Instagram o algo así, porque yo estoy como generando contenido, podcast, hago podcast sobre este tema, sobre lo virtual y demás, así que si les interesa es valentinaferrario.psi, psi de psicóloga. Así que chusmeen ahí, me pueden preguntar por ahí, dejo esa puerta abierta. Y escuchaba que decían que los cierres son como muy fríos en esta plataforma, entonces si quieren nos podemos ir cuando no sé, ustedes digan, pero le podemos poner musiquita para despedirnos. Si quieren. Sí, súper bien. Gracias, Valen. Tal vez podemos hacer eso, aunque, bueno, si es que tú tienes por ahí eso ya. Sí. Antes de cerrar, quiero primero agradecerles muchísimo a nuestras panelistas. Siento que para nosotras, cuando generamos este espacio, también lo teníamos pensado como un espacio físico, digamos. Esta pandemia nos trajo a lo virtual, y creo que esta herramienta tiene como muchas posibilidades también, ¿no? Hay muchas preguntas también que hacernos, muchos cuestionamientos que hacernos, pero también ver como desde las posibilidades que podemos hacer. Entonces, agradecerles muchísimo a las tres que han estado aquí por permitirnos también hacernos estos cuestionamientos, ver si realmente son espacios amigables o no, son espacios que pueden ser incluso transformadores o no, ¿no? Es como muchas preguntas que se quedan ahí, y qué bacán que más bien resonemos con todas estas preguntas. Quiero agradecer a todas las que se inscribieron, a todas las que formaron parte también de estos webinars, y contarles que como la articulación se están generando muchas cosas más. Entonces pueden a través del Facebook o de las redes de Surcuna ver toda la información que se está armando de la articulación, que van a ser algunos espacios. Entonces, muchas gracias a todas por participar. Me quedo muy, muy emocionada de que se hayas podido dar este espacio. Y vamos a cerrar también con un Lo haremos caer, que era un poco como la escuela se formó. Entonces, si todas pueden abrir sus micrófonos y vamos a gritar también Lo haremos caer. Tal vez con la música de Valen, no sé cómo vaya funcionando. A veces el Zoom es medio... Déjame que ponga otra música.
Entonces, podemos ir igual como eso, activando nuestros micrófonos para poder ir cerrando. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en Gracias por suerte. esta canción tan bonita A esta también. tierra le prometo gozar hasta Y nada, nos vamos a ver en otros espacios. No Nos me vemos alcanza también con soñar alrededor lo de sus que hay cunas, sigan en con el toda la aliento. información. Va a soñar con otra Y vida, gracias. cierro Entonces a los las ojos, 3 un todos intento podemos abrir nuestros para micrófonos enseñarme a y volar. gritar, lo haremos caer, ¿de acuerdo? Los vientos Sí, para saber si me están me escuchando alto y me las espectadoras. Yo no sufro, no se cree. Listo. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Lo haremos caer. Gracias a todas. No se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas.